Vivimos en una era donde la identidad ha sido fragmentada entre lo que somos y lo que mostramos. Carl Jung diría que el yo digital es una extensión del ego, una máscara cuidadosamente construida para sobrevivir en el teatro moderno de las apariencias. Hoy, cada sonrisa frente al espejo, cada comida compartida, cada instante efímero se convierte en una ofrenda al altar de la validación. No se trata solo de redes sociales, es la expresión más reciente del arquetipo del personaje, ese que Jung describía como la máscara social que usamos para ser aceptados. Pero mientras millones luchan por mantener encendida esa máscara ante el mundo, un pequeño grupo de individuos ha elegido el silencio. No porque no tengan voz, sino porque comprendieron que el alma no puede florecer bajo los reflectores constantes del juicio colectivo. Estos individuos se apartan de la multitud, no como renuncia, sino como afirmación de poder interior. Jung sostenía que el inconsciente colectivo se alimenta de símbolos, no de palabras vacías. Y cuando un ser humano expone en exceso su vida, disuelve sus símbolos sagrados en el mar del ruido digital. Publicar cada paso, cada emoción, cada sonrisa ensayada, es como entregar fragmentos de la propia psique a manos anónimas. Lo que debería permanecer en el santuario del alma termina convertido en espectáculo. Por eso, aquellos que eligen no mostrarse entienden que la invisibilidad es una forma de protección psíquica. Ellos no desaparecen, se preservan. Han comprendido que lo verdaderamente valioso no necesita ser probado, porque lo que no se comparte se vuelve más puro, más íntegro, más suyo. Su silencio no es vacío, es plenitud contenida. Y ese poder invisible, aunque imperceptible a ojos del mundo, es lo que los distingue de los que viven esclavizados por el reflejo. Detrás de cada publicación hay una intención inconsciente, la búsqueda de reconocimiento. Jung llamaría a esto una proyección del yo herido, ese aspecto interno que necesita confirmación para existir. Cada me gusta funciona como una microdosis de dopamina que calma, por un instante, el miedo al olvido. Pero el precio psicológico es alto. Cuanto más se expone a alguien, más dependiente se vuelve del juicio ajeno. La vida deja de ser vivida para convertirse en una representación constante. Comer ya no es alimentarse, sino demostrar un estilo de vida. Amar ya no es sentir, sino documentar. Vivir se convierte en un acto público y superficial. Quien se refugia en el silencio, en cambio, descubre algo que el mundo digital ignora, la autenticidad. Lo que no se muestra se vuelve verdadero, porque no necesita testigos para existir. El silencio es una forma de resistencia. En un mundo obsesionado con mostrarse, quien elige no hacerlo desafía el orden establecido. Jung lo explicaría como un retorno al self, al centro más profundo y espiritual del ser humano, donde la identidad no depende de la mirada externa. Allí, en ese espacio interior, no hay me gusta, no hay aprobación, no hay comparación. Solo hay esencia. Aquellos que viven sin documentarse constantemente dominan el arte del misterio. Y el misterio, en una sociedad saturada de información, se convierte en una forma de poder. Porque lo que no se revela genera curiosidad, respeto, incluso temor. Mientras la multitud se desgasta por ser vista, el que calla conquista algo mucho más valioso, su propio control. Su presencia es escasa, pero su impacto, cuando aparece, es inmenso. Este fenómeno no es casualidad. Es la manifestación moderna del conflicto eterno entre el ego y el self. El ego quiere brillar, ser admirado, dominar la narrativa. El self, en cambio, busca integridad, equilibrio y significado. Cuando una persona se desprende del impulso de mostrarse, comienza a escuchar su propia voz interior, esa que el ruido del mundo había silenciado. En su soledad encuentra un espejo más profundo, donde no necesita filtros para aceptarse. Jung afirmaba que quien enfrenta su sombra logra conocerse verdaderamente. Y tal vez, quienes viven lejos de la exposición constante, lo hacen porque ya han mirado dentro de sí mismos. Ya no necesitan que el mundo los confirme,
se bastan. Son libres del ciclo de aprobación y rechazo. En última instancia, la decisión de no mostrarse es un acto psicológico de soberanía. Es declarar que la vida no es un escaparate, sino un viaje interior. Que lo que realmente importa no necesita ser publicado. Que hay cosas que solo florecen en el silencio, la sabiduría, la profundidad, la conexión auténtica con el inconsciente. Mientras algunos buscan ser recordados por sus imágenes, otros prefieren dejar huellas en los sueños de quienes los conocieron. Porque, como diría Jung, el alma no se expresa en pantallas, sino en símbolos, gestos y silencios. El misterio es la forma más alta de inteligencia, y solo quienes comprenden su valor logran trascender la ilusión del aplauso. Si este mensaje resonó contigo, si sientes que el silencio también es una forma de libertad, no olvides dejar tu apoyo, comenta, comparte este video con alguien que viva en exceso para los demás y suscríbete a este canal para seguir explorando los secretos de la mente humana desde la mirada profunda de Carl Jung. Porque entender el alma es el primer paso para liberarla. En el estudio de la psique humana, Carl Jung afirmaba que el alma moderna se encuentra atrapada entre dos fuerzas, el deseo de ser vista y el miedo a ser olvidada. En este contexto, surge una pregunta esencial. ¿Qué ocurre con aquellos que han decidido no exponerse? Aquellos que no publican, que no documentan cada instante, parecen haberse liberado de la trampa invisible del reconocimiento. Ellos viven lo que sienten sin pensar en cómo será percibido por los ojos ajenos. Comen sin fotografiar, aman sin testigos, viajan sin anunciarlo al mundo. Y eso, desde una perspectiva psicológica, es un acto de oro puro. Significa que su experiencia es auténtica, no filtrada por la necesidad de ser observada. Son personas que han recuperado algo que la sociedad moderna ha perdido, la capacidad de vivir para sí mismos, sin la constante presión de la mirada colectiva. Pero la sociedad, acostumbrada a la sobreexposición, ve en ellos un misterio que no logra descifrar. Aquellos que eligen el silencio suelen ser catalogados como reservados, aburridos o distantes. Sin embargo, detrás de esa aparente quietud se esconde un poder psicológico inmenso. Mientras muchos ofrecen su intimidad a cambio de migajas de atención, ellos protegen su mundo interior como un tesoro. En ese acto de resguardo, en ese silencio deliberado, edifican una fortaleza invisible, una estructura emocional que no necesita validación externa. Jung diría que son individuos más cercanos a su sí mismo, porque su centro de gravedad no depende del juicio ajeno. Son completos, y la completitud, en una era dominada por la carencia y la comparación, es la forma más elevada de poder psicológico. El silencio, en este contexto, se convierte en una rebelión. No publicar nada es una forma de resistencia sutil contra un sistema que exige exposición constante. Vivimos en una sociedad que convierte la identidad en mercancía y la intimidad en contenido. El que se niega a participar de este juego se vuelve invisible para el consumo, pero visible para sí mismo. Su invisibilidad es poder, porque en un mundo obsesionado con ser visto, desaparecer voluntariamente se convierte en el privilegio de los más sabios. Ellos no se dejan medir por métricas superficiales ni buscan aprobación mediante pantallas. En el lenguaje simbólico de Jung, representan el arquetipo del sabio, aquel que comprende que el verdadero conocimiento no necesita exhibición, sino profundidad. Aquí surge la pregunta más inquietante: ¿públicas para conectar o públicas para ser visto? Jung afirmaría que la diferencia está entre la autenticidad y el ego. Conectar implica reciprocidad, emoción genuina, encuentro humano. Ser visto es un acto superficial, un reflejo del yo que teme desaparecer. Los que no publican han elegido lo primero, prefieren la conexión real, aunque silenciosa, antes que la exposición vacía. Han comprendido que el ruido no siempre comunica, y que el silencio, en cambio, puede hablar más alto que 1000 imágenes. Su presencia se percibe no por abundancia, sino por significado. Cada palabra, cada gesto,
Cada acción suya tiene peso porque no está diluida en la saturación del exceso. Jung consideraba el silencio como una herramienta de individuación. Cuando alguien deja de actuar para los demás, empieza a escuchar su verdadera voz interna. El silencio no es falta de expresión, es una forma distinta de hablar. Quien calla el impulso de mostrarse, desarrolla un lenguaje simbólico más profundo, cargado de autenticidad. En ese proceso, la persona deja de ser esclava del reflejo y se reconcilia con su sombra, esa parte olvidada que anhela ser reconocida sin público. Y mientras la mayoría busca su reflejo en las pantallas, ellos lo encuentran en la introspección. Esa diferencia marca una frontera invisible entre los que viven hacia afuera y los que viven hacia adentro. El misterio que rodea a estas personas no es casual. La ausencia voluntaria crea una energía magnética que el algoritmo jamás podrá fabricar: respeto. En un mundo donde todo está expuesto, lo poco que se mantiene oculto se vuelve valioso. Tal como los diamantes se hallan en las profundidades de la tierra, la autenticidad se encuentra bajo las capas del silencio. Su inaccesibilidad despierta curiosidad y deseo, pero también una sutil admiración. Jung diría que esa aura es el resultado de la integración entre el yo consciente y el inconsciente. Cuando alguien no necesita ser visto, su presencia se vuelve más poderosa. Lo no dicho, lo no mostrado, se transforma en símbolo. Desde una perspectiva social, la falta de publicaciones también redefine las relaciones humanas. Cuando no se ofrece la vida como espectáculo, los demás deben acercarse de manera genuina. Ya no existe la observación pasiva, existe el diálogo. Conocer al otro deja de ser un acto de voyeurismo digital para convertirse en una experiencia de reciprocidad. Quien no publica obliga a los demás a interesarse de verdad, a preguntar, a compartir espacio real. Y eso genera vínculos más sólidos, más humanos. Las relaciones ya no se sostienen por lo que se ve en una pantalla, sino por lo que se comparte en la presencia. En términos junguianos, es la vuelta al contacto con el alma, al vínculo arquetípico del encuentro auténtico. Pero hay algo más profundo aún: al no publicar, el individuo deja de vivir bajo la sensación constante de estar interpretando un papel. La vida se vuelve experiencia en lugar de representación. Sin cámaras ni testigos, cada momento recupera su valor sagrado. Comer, reír, llorar o amar sin necesidad de mostrarlo es un regreso al sentido original de la existencia. Jung afirmaba que la conciencia humana necesita el silencio para integrarse, porque solo en el vacío interior puede escucharse la verdad del alma. En este silencio elegido, en esta renuncia consciente a la exposición, nace una nueva forma de libertad, la de existir sin la necesidad de ser observado. Así que la pregunta final, la más importante de todas, resuena con fuerza junguiana: ¿qué queda de ti cuando apagas la cámara? Si tu vida deja de existir cuando no la compartes, entonces nunca fue realmente tuya. El desafío no está en desaparecer del mundo, sino en aprender a vivir sin depender de su mirada. Quien lo logra, conquista un nivel de autonomía psicológica que pocos alcanzan. Porque al final, el alma no busca ser vista, busca ser comprendida. Y solo en el silencio puede encontrarse a sí misma. A veces el ser humano contemporáneo camina entre el ruido digital sin darse cuenta de que vive en un escenario. Va a la playa no para sentir el mar, sino para que otros sepan que estuvo allí. No cena para saborear, sino para retratar el plato bajo una luz favorable y esperar un corazón virtual. En la mirada de Carl Jung, este comportamiento refleja la disociación entre el yo real y la persona, esa máscara que mostramos al mundo. La persona moderna no solo busca aprobación, busca confirmación de su existencia a través del ojo ajeno. Mientras tanto, el inconsciente, silencioso y paciente, observa cómo la experiencia auténtica se disuelve en el teatro de la imagen. Y aquellos que se niegan a participar en ese espectáculo no huyen de la sociedad, regresan a sí mismos, eligiendo vivir antes que actuar. Quien deja de publicar se desprende de una de las formas más sutiles de esclavitud psicológica,
la dependencia del juicio externo. Sin fotografías que analizar ni poses que comparar, emerge una inmunidad poco común, la libertad interior. Jung diría que esa libertad no necesita proclamarse, porque es sentida, no exhibida. En el silencio, el individuo se encuentra con su sombra y la abraza. No necesita seguidores porque ha aprendido a seguirse a sí mismo. El verdadero lujo del futuro, entonces, no será acumular miradas ajenas, sino tener la valentía de no necesitarlas. En un mundo obsesionado con mostrarse, quienes eligen el anonimato espiritual son los únicos que poseen algo verdaderamente propio, su paz. Esos hombres y mujeres son dueños de su tiempo, de su intimidad, de la serenidad que nace cuando el alma deja de competir. Jung afirmaba que el individuo maduro no vive para ser visto, sino para comprenderse. Cuando eso ocurre, las máscaras caen, y la vida deja de ser un escaparate para volverse un viaje interior. Porque los sabios de esta era no serán quienes acumularon likes, sino quienes jamás los necesitaron. En esa renuncia se revela la verdadera fuerza, la de quien no depende del aplauso para sentirse vivo. Y aquí surge una pregunta esencial: ¿quién eres cuando nadie te observa? Allí, en esa respuesta, yace tu auténtico yo, aquel que el inconsciente siempre intenta recordarte entre tanto ruido digital. Existe un elemento oculto que casi nadie percibe, pero que lo cambia todo: la relación con el tiempo. Quien vive pendiente de publicar se congela en el instante, atado a la hora que debe ser inmortalizado. Cada momento se convierte en mercancía efímera, en una historia de 24 horas destinada a desaparecer. En cambio, quien elige no mostrar habita el tiempo de otra manera. No siente la urgencia de capturar, ni la necesidad de demostrar que estuvo allí. Simplemente vive. Esa diferencia psicológica es abismal. Unos viven para la fotografía, otros, para la memoria. Y la memoria, según Jung, es el archivo del alma, el lugar donde los momentos se transforman en símbolos y emociones, no en imágenes manipuladas. Las redes sociales reducen la experiencia humana a una superficie, a un espejo plano donde solo se refleja la parte que deseamos que el mundo vea. Quien no publica comprende que la experiencia vivida desde la intimidad es infinitamente más rica que la imagen editada para agradar. Porque en esa reserva silenciosa de recuerdos reside la verdadera identidad, una identidad no narrada por la mirada ajena, sino por la voz interior. Y es precisamente esa voz, la que Jung llamaba el self, el centro integrador de la psique, la que guía al individuo hacia una autenticidad que no puede comprarse ni medirse con corazones digitales. Además, hay un aspecto profundo vinculado a la seguridad emocional. No mostrar es proteger lo que se ama. Familia, amigos, momentos de ternura, permanecen a salvo del ojo envidioso, del comentario malicioso, del juicio colectivo. Jung advertía que la sobreexposición del alma genera fragmentación. Cuando todo se muestra, nada se siente por completo. Los que eligen el silencio digital entienden que no todos merecen acceso a lo que consideran sagrado. Saber poner límites es un signo de individuación, el proceso mediante el cual el ser humano deja de vivir según las expectativas del grupo para vivir según su verdad más íntima. Entonces, ¿quién es más libre? ¿El que necesita probar constantemente que vive una vida perfecta o el que simplemente vive, sin testigos? Esa es la frontera invisible entre la autenticidad y la ilusión, entre la libertad interior y la dependencia emocional. Jung afirmaba que el alma esclavizada al juicio público nunca encuentra reposo, porque teme el silencio tanto como teme la desaprobación. Por eso, el misterio, esa cualidad tan olvidada en la era digital, se convierte en una virtud. Quien se reserva, quien no expone todo, mantiene viva una chispa de magnetismo ancestral, el poder del enigma. En un mundo donde casi todos muestran hasta el último detalle de su rutina, quienes eligen callar se vuelven un enigma. Y el enigma atrae, porque lo oculto estimula la imaginación más que lo evidente. Es como leer un libro que no revela todo,
lo que permanece en sombras despierta deseo de comprender. Así, el silencio se convierte en un nuevo lenguaje de poder. En una sociedad saturada de ruido, el silencio se transforma en el bien más escaso. Y todo lo escaso incrementa su valor. No publicar no significa desaparecer, significa elegir cómo existir. Significa construir una identidad sólida, no dependiente del algoritmo, sino del alma que decide vivir su propia historia sin espectadores. Porque la vida, comprendida desde la psicología profunda, no necesita testigos para ser real. Lo que importa no es cuántas miradas te validan, sino cuántas veces logras mirarte sin miedo. Carl Jung diría que la evolución del individuo comienza el día en que deja de mostrarse y empieza a comprenderse. Por eso, si este mensaje resonó contigo, recuerda compartirlo para que más personas despierten de la ilusión digital. Suscríbete, comenta lo que sientes, y deja tu apoyo con un me gusta. No por vanidad, sino porque juntos podemos crear un espacio donde el alma tenga más valor que la imagen. Carl Jung decía que las preguntas más simples son las que desnudan la verdad más profunda del alma. Y hay una que hoy resuena con fuerza en el inconsciente colectivo. Si mañana el mundo digital desapareciera y nadie pudiera ver lo que haces, ¿seguirías viviendo con la misma intensidad? La respuesta, según la psicología profunda, revela el grado de autonomía del yo. Aquellos que no publican ya la conocen, viven sin testigos, y precisamente por eso su existencia les pertenece por completo. No necesitan la mirada del otro para validar su presencia en el mundo. Ellos no viven para ser recordados, sino para sentirse vivos. La diferencia es abismal entre ser protagonista de la propia experiencia y ser un actor secundario en el teatro de las apariencias. Jung observaría aquí un fenómeno esencial: la pérdida del sí mismo detrás de la máscara social que todos terminan usando para ser vistos. Este mensaje, aunque parezca hablar de redes sociales, en realidad habla de algo mucho más íntimo, del modo en que cada individuo decide narrar su existencia. Vivimos entre lo que elegimos mostrar y lo que decidimos resguardar, y es en esa frontera donde se revela el verdadero equilibrio psíquico. Porque las fotografías que jamás se suben, los momentos que solo habitan en la memoria, son los que realmente construyen pertenencia. Lo privado, lo secreto, lo no expuesto, ahí reside la raíz del alma. No se trata de esconderse del mundo, sino de ejercer un acto consciente de soberanía, decidir qué parte de uno mismo merece ser compartida y qué parte debe permanecer intacta. Jung lo definiría como un gesto de individuación, el proceso mediante el cual la persona se separa del colectivo para habitar su verdad más profunda. El miedo moderno al olvido es una forma de angustia colectiva. Las personas temen desaparecer del ojo público, como si dejar de publicar equivaliera a dejar de existir. Pero quienes viven en silencio han descubierto un hermoso y poderoso secreto. La verdadera memoria no se almacena en servidores, sino en la piel, en la mente, en la emoción. Ellos saben que lo que no se muestra a menudo es lo más valioso, porque lo oculto conserva su pureza simbólica. En el pensamiento junguiano, el alma necesita espacios no profanados por la mirada ajena para mantenerse íntegra. Por eso, no publicar puede ser una señal de fuerza, de claridad interior, de madurez psicológica. Es una forma silenciosa de declarar al mundo: mi vida no necesita escaparates, tiene sentido por sí misma. Ese acto de retraimiento no es debilidad, es inteligencia emocional en su forma más pura. Es la capacidad de encontrar placer en la experiencia en lugar de buscarlo en la aprobación. Quien comprende esto deja de vivir para el eco de los demás y comienza a escuchar su propio ritmo interior. Jung habría visto en esto la reconciliación del yo con el self, ese centro psíquico que unifica todas las partes fragmentadas del ser. Y es desde esa unificación que surge la autenticidad. La vida deja de ser una exhibición para convertirse en una experiencia plena, rica en significado, silenciosa pero profundamente real. No hay necesidad de demostrar nada, porque el alma ya se siente suficiente. Ahora,
desde esta mirada más profunda, surge una invitación distinta. Que cada persona que escuche este mensaje escriba en los comentarios la frase o idea que más resonó en su interior, aquello que desee transformar en su recordatorio personal. Porque solo así dejamos de jugar al juego de los me gusta y creamos algo más trascendente, un espacio para el pensamiento real. Este no es un canal para el ruido, sino para quienes buscan lo que Jung llamó el retorno al alma, ese viaje de introspección donde la conciencia se expande más allá del espejo de la vanidad. Si este mensaje tocó algo dentro de ti, si te hizo reflexionar sobre lo que muestras y lo que callas, suscríbete, comparte este video y dale me gusta. No por impulso, sino como símbolo de unión entre quienes desean despertar de la ilusión digital. Comparte este mensaje con esa persona que siente la necesidad constante de mostrarse. Quizás lo que escuche aquí cambie la forma en que mira su propia vida. Y mientras el video llega a su fin, imagina que todo se apaga. Que las luces se apagan, que el sonido se disuelve y solo queda el eco dentro de ti. Ese eco, esa vibración que permanece cuando todo el ruido desaparece, es el verdadero final. Jung diría que allí, en el silencio posterior a la palabra, es donde comienza el autoconocimiento. Porque a veces lo más poderoso no es lo que se muestra, sino lo que se preserva. Nos vemos en el próximo video, o tal vez no. Y esa incertidumbre, ese misterio de no saber, es lo que hace que la vida siga siendo profundamente real.